Hola a todos, bienvenidos. Hoy quisiéramos empezar nuestro programa hablando un poco de una persona, una mujer maravillosa, que creo que podría decirse que es uno de los símbolos mayores que tiene el arte cubano, de Celia Cruz, o mejor dicho, de Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz y Alfonso. Así la registraron. ¿Mm? Hija de Simón Cruz, fogonero de los ferrocarriles, y de Caridad Alfonso, ama de casa, pero tenía tanto trabajo, porque si bien Celia tenía 3 hermanos, eran 4, es innegable que la retaíla de primos que tenía ahí donde vivía ella era una cosa impresionante. Celia vivía en un lugar muy conocido como el Solar de la Margarita, en Santo Suárez, en la calle Flores, entre San Benito y Correa. Cuando uno sube la loma esa de Serrano, en General Serrano, en Santo Suárez, ahí en esa a una cuadra estaba el solar, la cuartería, donde nació ese inmensa artista, casi frente a las escuelas pías de Santo Suárez. Es un lugar muy, como decía, muy modesto y que además de eso había muchas crianzas junto de los muchachos corriendo y ella era un poquito mayor que sus primos y siempre los cuidaba. Al punto de cuando empieza a cantar, pasando el cepillo por la calle, como se dice ya, cuando tenía suerte lo empleaba en sus sobrinos. Es famosa la anécdota de que un turista norteamericano le regaló una cantidad de dinero sorprendido de la musicalidad de Celia y Celia entonces le compró zapatos a sus primos. El barrio de Santo Suárez era un barrio pintoresco. Incluso hubo la primera vez que hubo, o uno de los primeros estudios de corte y edición cinematográfica estuvo en Santo Suárez. El nombre se le debe a Leonardo Santos Suárez y Pérez. Ese era el apellido, los nombres de ese señor que era dueño de toda esa comarca. Y él se postuló aún en la colonia a elecciones para diputado junto a Tomás Herer y a José de la Luz y Caballero. Ya cuando Celia es nacida, cuando está en esa peregrinar por la vida que comienza, no pudo estudiar música, pero sí tenía un instrumento maravilloso, que era como una especie de institutrijo del profesor, que era la radio cubana. La radio inaugurada en Cuba en 1922, no había familia pobre que si ya tenía lo mínimo para vivir, entre lo mínimo contaba con la radio. Se levantaba para los muchachos del colegio a hacer el desayuno, y perdió la radio. Casi automático, cuando se acercaba una hora que yo oía el tema del final del programa, pan, cambiaba para otra emisora. Y así la radio era parte de la vida del cubano. Y yo creo que fue uno de los grandes instrumentos para la leyenda musical cubana. Ya desde allí empieza a cantar en varios lugares, empieza a meter cabeza como aficionada y le resulta la cosa, porque tenía un sentido de ritmo extraordinario. El mismo ambiente de su crianza, la misma religión que profesaba ella con su familia, todo eso fue parte de esa leyenda musical extraordinaria, de ese oído privilegiado y de ese sentido del ritmo que tenía Celia Cruz. Celia cantó con la Mulata de Fuego. O sea, Roderico Neira, el famoso Rodney, el mago de las grandes producciones de Tropicana, hizo un cuerpo de baile para teatro. Y entonces cogió a 6 muchachas y 2 cantantes. Una de las cantantes era Celia Cruz y así empezó en el mundo del teatro. ¿No? Por otra parte, ya hubo la aspiración de seguir a más. Cantó con varias orquestas de suplente y así la gente fue comprobando todo lo que ella sabía. Sin embargo, había una especie de, ¿cómo decir?,
de maldición de que las mujeres no eran buenas soneras, que no impresionaba tanto ver a una mujer en escena como ver a un hombre. Pero, a pesar de que había ya soneras, que habían sido típicas de los teatros antiguos, de Martí y de todos esos teatros, como Hortensia Valerón, que era sonera, era cantante lírica, era de todo, ¿no? Y si ella cantaba pues, en los espectáculos, en eso donde tenía cabida, en los eventos que le cabía, pues ella cantaba. Ahora bien, el problema es que cuando ella la quieren proponer para la Sonora Matancera, Sidney Segal, que era el dueño de la firma SICU, que era la disquera de la Sonora, no quiere. Ya la Sonora había tenido dos mujeres. La Sonora había tenido a la gordita Mirta Silva, la gordita de oro, como lo decían, que rompe la maldición haciendo que cosas, sus canciones humorísticas, porque era una simpaticísima humorística. De la canción de la gaga con el novio, todas esas cosas que ella dejó para la historia grabada. Y cayó muy bien. Y Rogelito Martínez, que había sustituido, ya estaba de director de la Sonora en ese momento. La Sonora se funda en 1924 bajo el nombre de la Tuna Liberal. Entonces ya él tenía una obra en esa y le dice a Sidney Segal, yo quiero hacerla. Tuvieron una bronca antológica. Viene entonces esta otra cantante famosa de Puerto Rico, Carmendelia Diviní, que era también de Puerto Rico, pero igual que la gordita, Mirta Silva. Entonces ella, ¿qué pasa? Que incluso Celia ya estaba cantando a veces, pero no estaba fija. Y tiene un gesto con Carmendelia Diviní que nunca lo olvidó. Una formidable cantante, sobre todo de bolero. Buscó un perfume para regalarle y vio Christian Dior. Y pensó, Carmendelia. Y le dijo, mira, te traigo esto que es tan bueno como tus iniciales. Y así hicieron amistad. Ya Celia está lista para arrancar, pero Sidney Segal no se convence. Tanto dio Rogelito que lo aceptó y grabaron un primer disco. Ya fue locura con Celia. Primero todos los músicos se quedaron. Había una Celia flaquita que debe estar por ahí, de las fotos. Esta Celia flaquita cantando con la Sonora. Dice, ¿de dónde saca esta mujer tanta voz? ¿De dónde trae esta maravilla? Y así poco a poco se fue haciendo famosa. Ya fíjense en la Sonora Matancera, ya empieza a viajar. Van a Panamá, van a Venezuela. Ella entonces cuando llega de nuevo, entra, la Sonora con ella como cantante de planta ya fija, con otros cantantes como Laito Sureda, con otros como el Bigote que canta, ¿cómo se llama este? Bueno, ahorita me acuerdo. No tenía un repertorio ella sola, pero tenía la gracia de que con aquella musicalidad extraordinaria grababa con todo el mundo. Entonces, Laito iba a cantar, ella hacía segundo. Cantaba haciendo segundo con todo, con aquel oído que Dios le dio. Ya empezó a hacerse una gran señora, además de una gran artista. En este programa de Fiesta con Bacardí, estuvieron años ahí en ese programa también. Ya la Sonora Matancera comenzaba a ser la orquesta más popular de Cuba, gracias a una estrategia que debía ser asignatura para los alumnos de marketing en las universidades hoy en día. Mientras las demás orquestas cubanas defendían la presentación con su cantante, Rogelito le dio la bienvenida a todo cantante que llegaba más o menos con una cierta popularidad y es que él veía que tenían una musicalidad acorde con la competencia para grabar en la Sonora, y así fueron 20 y tantos cantantes, entre ellos Daniel Santos, este famoso colombiano, Carlos Argentino, en fin, 20 y pico de cantantes grabaron con la Sonora Matancera. ¿Qué trajo como consecuencia eso? Algunos de esos cantantes cantaron con la Sonora y volvieron a sus países y siguieron carrera.
el hecho de haber cantado con la famosa Sonora Matancera de Cuba, que marcaba pauta para todo lo demás, pues lo hizo más famoso todavía. Y cuando se anunciaba una gira de la Sonora, pues ese cantante que había cantado con ella en Cuba también se unía a la gira y era éxito seguro. Cuando la Sonora ya en desavenencia con el gobierno que impone la dictadura castrista, se va, es bien acogida porque era la más conocida en todos esos pueblos, al punto tal que no volvió. Y ya Celia iba creciendo, creciendo y creciendo, y entonces llega a México con la Sonora y ya se desenvuelve y va hacia Estados Unidos. Había tenido un disgusto muy grande cuando ella se va en el 60. En el 62 fallece su mamá. Y ella pidió permiso para entrar a verla. Y algún estúpido, porque no se merece otro operativo, le prohibió la entrada para que viera, o para que acompañara al resto de su madre a la tumba. Y ya eso la hizo irreconciliable con el régimen. Ese mismo año, 62, se casa con Pedro Nay. Pedro Nay era segunda trompeta, era un hombre concordante con Celia en todo, incluso la religión. Y realmente fueron una pareja famosa, ella siempre lo tuvo presente, al punto de cuando él se retira para atender la obra de Celia específica y únicamente, ella lo nombra su director artístico. Entonces, ¿qué hacía? Tenía un piquete de músicos cubanos o mexicanos o colombianos y completaba la orquesta, el conjunto que le faltaba, y llegaba a México, por decir un país, y ya se hospedaba ella con Pedro Nay, que traía los arreglos en una carpeta. Muchas veces, en México no le hace falta, la conocían perfectamente. Y ella se presentaba en los mejores lugares con los músicos tocando de memoria su repertorio. Solamente se llamaba cuando venía con uno nuevo, ¿no? Y así, pues bueno, continuó su carrera. Ya cuando pasa a Estados Unidos, ella se va hacia Nueva York. Y es cuando Mongo Santa María empieza con ella, pero después la oye Tito Puente. Tito ya era una figura consagrada. Ya estaban las maquinaciones, las elucubraciones, ¿cómo se llama? Las estrategias para conformar Fania Records. Jerry Masucci era un hombre que no tenía la experiencia que tenía Johnny Pacheco, que era el otro socio. ¿Y qué hace? Pues simplemente, a la hora de registrar la firma, que no había suficiente dinero, la mamá de Jerry Masucci era la que pone la plata. Y por eso nombra a Jerry director. No porque era el que más supiera, pero bueno, lo llevó extraordinariamente bien. Hicieron varias intentonas porque la gente no estaba acostumbrada a bailar fuera de 2 o 3 lugares en Manhattan y en el Bronx. Sobre todo el club cubano del Bronx, donde también estaba y reinaba por su respeto el gran Arsenio Rodríguez, el ciego maravilloso de Huila de Macorís. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos ya llegan y se lanzan al mercado, ya muchos artistas empiezan a venir a firmar con ellos. Si bien es cierto de que no pagaba mucho, pagaba mucho más que las disqueras puertorriqueñas y norteamericanas que los explotaban miserablemente, que pagaban muy poco. Según contaba don Quique Lucas, el padre de Papo Lucas, uno de los dioses del piano de la salsa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esta gente empieza a tocar ya, que hay un mejor pago, se les ocurre hacer entonces un maratón con todos los artistas de Fania y otros que estaban en ciernes para firmar su contrato en el Yankee Stadium. La gente del Yankee Stadium le puso como condición que no se tiraran para la hierba a bailar, porque se van a perder el pasto. ¿Ustedes cómo se van? No metieron mucha gente, no llenaron el estadio, no confiaban en ellos, el público no los conocía. Pero sí fue gente y sí pisotearon la hierba. Y le metieron una multa que tuvieron pérdida en el primer gran espectáculo de Fania de la Fania. Hay que decir que Johnny Pacheco se enamoró de Fania, del título y del número, gracias a una orquesta cubana que yo no recuerdo ahora si era Los Jóvenes del Cayo, no recuerdo bien. Ellos habían grabado y ese número le gustó tanto. Y yo, ¿cómo le ponemos? Y yo le digo,
Fania. Y así es que por eso se llama Fania, por un número cubano. Entonces, a partir de ahí, ya ellos van cogiendo fama. Está este otro, que era el de Rafi Mercado, hizo otro sello disquero. Muchos de ellos firmaron, llegaron a acuerdos de compartirse los artistas. Hizo un espectáculo muy sonado que llevaron a Miren en el año 95, que se llamó La Combinación Perfecta, que le dio la vuelta al mundo prácticamente, fueron hasta África, todas esas cosas, ¿no? Ya Celia se separa de todo el mundo, se queda sola y trabaja con todo. Ya Celia es tu voz, que abría con ese número los espectáculos. Tu voz de Ramón Cabrera. Esa era emocionante. Yo dejé de ver a Celia cuando tenía yo 10, 11 años. Y me acuerdo que estaba Rosita Forné en la casa que yo tenía en México. Había ido a almorzar conmigo. Y le digo, ¿qué quieres hacer después de almuerzo? Y Rosita estaba en los periódicos en el sofá, estaba viendo los periódicos y dice, ay, Tony, mira para esto. Celia Cruz, última noche en el Margo. El cabaret Margo era de Margo Su, la actriz. Y se lo alquilaban los hermanos Nieto, Miguel Nieto y el hermano, que eran los que llevaban toda la explotación artística de ese lugar. Y le dije, ¿quieres ir? Y me dijo, pero eso no está prohibido. Y yo, no, que se está prohibido, a mí nadie me lo ha prohibido. Llamé por teléfono a Miguel Nieto y yo le vendía a artistas porque estaba yo como empresario de una empresa que se llamó Cubartistas primero y después le cambiamos el nombre. Pero bueno, el problema es que nos salió ahí al teléfono y dice, ¿qué quieren? Tony, lleno completo, está solado, no tengo posibilidad. Coño, pero pongo una silla y unas mesitas en un lado. No tengo todo. Espérate, que estoy hablando con un amigo tuyo. Y entonces me puso a un amigo mío de verdad. Este hombre era comerciante en chatarra y tenía negocio con Cuba. Y nos conocimos, de la casualidad. Y él dijo, ¿cómo es la cosa? ¿Con qué tú quieres venir? No, me da pena porque mira, yo tengo a una señora, a un señor, mi secretaria y yo, somos 4 personas, se la vamos a meter en la mesa. ¿Quién es? Y yo, no, Rosita Forné, Pedro Orlando Yerno. Me dijo, chico, usted es idiota, bobo, ¿qué te pasa a ti? El honor de sentarme con Rosita Forné, no, tú ven, mira, yo le digo a mi mujer que se vaya, que se quede Rosita. Y así fuimos a verla. Me dijo Rosita, yo quisiera darle un beso y un abrazo, pero me da pena con todo este lío de esta cosa de la política. Y digo, bueno, espérame un momentico. Saqué una tarjetita y le puse, aquí está Rosita Forné, que te desea mucha suerte y te mando un beso. Miguel Nieto, el hermano del otro, ven acá, tú puedes llevar esto. Sí, como no, se lo llevo. Y todo el mundo se quedó y dice, bueno, vamos a ver. No, vino el hombre otra vez y dijo, dice Celia que ella no saluda desde el escenario a nadie porque vienen muchas personas a verla y teme cometer un olvido involuntario que sea perjudicial, ¿no? Una lección de ética normal es así, un artista tan grande, ¿no? Pero que después del show tendrá mucho gusto en recibirla en su camarino. Lo dije, se retrató el encuentro y yo de animal no tengo ninguna foto. Las dos se echaron a llorar hasta que Celia dijo, no, está bueno el liqueo, alegría de vernos otra vez viva. Y entonces, pues, yo le dije que mi padre era Germán Pinelli, que ella lo quería mucho, y él a ella también. Y así, pues bueno, ya fue el encuentro ese. Después, en el año 95, cuando ellos fueron a Miren con La Combinación Perfecta, le fui a saludar al camarino. Muy cariñoso. Muy cariñoso. Yo creo que el cubano, porque yo me acuerdo que a mí se me aguaron los ojos, el corazón se me quería salir cuando la vi en vivo otra vez, después de tanto tiempo. Una de las cosas más afortunadas que puede tener un ser humano es ser testigo. Y los artistas y la creación musical es parte de ese sentimiento
Porque una de las cosas más privilegiadas que tiene una persona es de ser testigo del talento de otro ser humano inigualable. Y por eso yo siempre guardo un recuerdo maravilloso de lo que es Celia Cruz y su gente. En el año 94 estaba Celia en su casa y Tomás Regalado, alcalde de Miami, excelente amigo, llegó un día, recibió la llamada de uno de los jefes de la base de Guantánamo, de las tropas del ejército norteamericano. Y le dijo: Tomás, ¿por qué tú no me traes algo que conmueva a todos los cubanos que trabajan aquí y a muchos cubanos que están en la base? Y algo como qué, algo como un show artístico. Trae cubanos, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bueno, déjame llevar a ver. Entonces llamó a Celia, Celia salió y le dijo: dime, Tomasito, ¿qué tú quieres, viejo? Que vayas a Cuba. Y dice: ¿tú estás loco? Dice: no, yo no estoy loco. Entonces le explicó la idea. Allá fue Celia Cruz a Cuba. Dice que la emoción... Celia era una mujer muy dura. No sé si ustedes se acuerdan de una de las despedidas que se le hizo masiva, donde Mar Anthony no podía aguantar las lágrimas. Y entonces ella, no compadeciéndolo, más bien regañándolo, dice: no podemos cantar porque él llora. Para un artista tan grande, capaz de dominar sus sentimientos, no era inhumano criticar a quien llorara, aunque fuera por ella. Pero un artista debe superar todas sus propias emociones. Y eso le pasa a cualquiera, pero a los artistas de ley les es muy difícil. Fue un exitazo la presentación de los artistas cubanos que llegó Tomás Regalado a Guantánamo en combinación con el ejército. Y ya cuando ellos se iban, estaban esperando la salida, que ella saludó a todo el mundo y se apartó del grupo. Dice Tomás que llevaba un vasito plástico en la mano. Y fue hasta la cerca donde divide el territorio norteamericano del territorio de nadie. O sea, territorio cubano. Se agachó junto a la cerca Pilde y excavó un poco y cogió esa tierra y la echó en aquel vasito. Quería llevarse un pedazo suyo de ese Guantánamo. Y cuando murió en New Jersey, en la caja le pusieron ese vasito con tierra cubana. Gloria a Celia Cruz.